en compañía de estos sabios del país y felices de que nos hayan invitado a esta conversación tan importante. Yo quería empezar por hablar un poquito de Al Aula, que también es el protagonista de esta sesión. Este es un programa pues, de la Dirección Nacional de Programas Curriculares del Pregrado, que se ha propuesto tener unas conversaciones y las ha sostenido desde el año pasado alrededor de problemas y retos que tiene la educación superior en este momento en Colombia. Entonces se han preocupado con estas conversaciones por promover diálogos que permiten pensar cómo se adaptan los programas curriculares a distintos retos que está proponiendo el país o que carga su historia, desde la justicia educativa, la inclusión, los temas de mejoramiento constante, de poner a los estudiantes en el foco del mejoramiento de la calidad de la educación. Y bueno, tiene también un enfoque territorial, que es el tema que hoy nos está reuniendo aquí, que pues es prioritario. Entonces, pues nada, estamos como felices de participar aquí. La vez pasada que se reunieron fue en Manizales, ¿verdad? Y fue hace poquito, relativamente. Bueno, y entonces ahí el tema era de intersectorialidad. Hoy el tema es sobre territorio, sostenibilidad y currículo. Y vamos a conversar sobre perspectivas del país que tenemos enfrente, los retos que tenemos enfrente y las ideas que podemos como intercambiar alrededor de este escenario como tan prometedor por un lado y tan difícil por el otro. Entonces, bueno, nosotros pensamos entre todos unas preguntas para esta sesión y algunas yo las voy a ir leyendo porque me parece que nos quedaron como muy bien enfocadas. La primera además tiene que ver con la Amazonía y es un espacio que nos importa mucho y bueno, pues es para los dos. Lo que entendemos por Amazonía es un territorio que ha sido objeto de diferentes lecturas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la delimitación espacial misma, con la que en la actualidad asociamos la porción selvática al suroriente del país, no siempre ha sido trazada de la misma forma. La imagen que tenemos hoy de un entorno prístino e intocable se debe en buena medida también a las transformaciones que se han operado en el mundo contemporáneo en cuanto a la relación entre naturaleza y sociedad. También la relevancia de los recursos y potenciales del territorio amazónico ha variado en función de distintos ordenamientos políticos y relaciones entre los estados. Otro tanto podría decirse acerca de los modos en que las sociedades que han habitado la Amazonía se han relacionado con su entorno, así como con las autoridades y los agentes a cargo del control de ese territorio. Cuando yo la estudié, la Amazonía, la que yo conozco es la del siglo XVIII, los cronistas y muchas veces los reportes de las relaciones de distintas personas allá hablan de un territorio desierto. Ese es su despoblado, solitario, retador, salvaje, ¿no? Normalmente se veía como algo en donde no hay urbanizaciones y no hay estabilidad constructiva, entonces no hay desierto, esa era la palabra que usaban. Bueno, entonces empezamos por aquí. Frente a la manera en que la Amazonía ha sido habitada, vista, comprendida y apropiada históricamente, ¿qué elementos son los más significativos en el modo en que pensamos hoy la Amazonía en contraste con la forma en la que ha sido concebida en el pasado? ¿Cómo se han moldeado históricamente las categorías mediante las cuales pensamos hoy este territorio? Frontera, reserva natural, selva. ¿Hubo en el pasado una apreciación sobre algo que pudiéramos llamar retos ambientales? ¿Y por qué ese término ha cobrado preponderancia hoy? Les doy la palabra. Había otros, pero sí te lo doy. Buenas tardes. Quería darle las gracias aquí a la profesora Valentina y a todo el equipo de la Dirección de la Nacional, la Amazonía de la que me invitaron a este espacio y aquí a mis colegas que me acompañan. Bueno, hay varias cosas que uno podría decir, pero fíjate que así como empieza tu intervención, donde anotas qué visiones tenemos de la Amazonía todavía y si realmente han cambiado. Yo hallo que en muchas cosas nuestro país todavía no ha logrado integrar la Amazonía a su mapa mental histórico.
en muchas instancias, ni histórico ni ambiental. Y en esa medida nos ven a quienes estamos allá y a quienes son habitantes de allá como carentes todavía. Entonces, ya, bueno, hay población, inclusive hay una urbanización muy importante, pero también hay unos espacios no solamente vacíos de población, sino de gobernanza, y adicionalmente pues gente que carece de muchas cosas todavía. Entonces eso es un asunto que es complejo, porque si bien hay un discurso, una narrativa que promueve esa valoración de la biodiversidad, también lo mencionas, hasta el extremo total, ¿no? Que es otra cosa que hay que mirar con cuidado. O sea, todos estos son ecosistemas frágiles, no importa qué población esté parada allá, si no tiene las condiciones va a tener que depredar, no importa si es indígena, si es colono. O sea, lo que necesitamos no solamente es comprender cómo conviven estas sociedades y ese medio ambiente que es frágil, que tiene tanta potencialidad, sino también cómo las no intervenciones adecuadas o el no, y sobre todo en las áreas donde hay mayor ¿qué digo yo? Impacto en los arcos de población y de colonización permanentes, pues que ya hay unos efectos muy complejos y que atienden unas estrategias diferentes. La Amazonía no es homogénea, es inmensa. Yo digo, no hay una Amazonía, hay muchas Amazonías, y cuando nos acercamos a los textos, esto cada vez va andando y va llegando, no sé, a los colegios, al bachillerato, pero necesitamos que llegue a todos lados, a la publicidad, a raza, a la primaria, que entendamos esa Amazonía en toda su diversidad, y su diversidad contemporánea, ¿sí? Su diversidad contemporánea que implica tener poblaciones urbanas en ciudades pequeñas que podrían ser una maravilla para hacer planeación, pero que crecen desordenadamente y a una velocidad que ni nos imaginamos, pero también unas áreas, de estas áreas que fueron evidentemente creadas como figuras protectoras, resguardos, reservas y las demás, pero que ni siquiera sus pobladores alcanzan todavía a apropiarse de lo que significa, y que genera tremendos conflictos apenas surge la palabra límite y áreas protegidas, que confrontan pues un poco los temas que se van a trabajar, ¿no? De qué visión tengo yo sobre dónde estoy parado. Entonces tenemos esta complejidad tan rica, tan llena de aristas, que hay que entenderla bastante bien y entender que todos los pobladores que están allí pues tienen un tiempo, una historia, un momento, y pues que ya son pobladores de la Amazonía, ¿no? Porque para mí tampoco eso es claro. Hace poquito una señora me decía, profe, vamos a impulsar los campesinos de la Amazonía porque aquí nadie sabe nada de eso, en Leticia. ¿Sí? Y tiene razón, no importa si les vamos a decir campesinos, colonos, en fin. O sea, hay problemas conceptuales que tenemos que trabajar todavía. O cómo le puede decir uno a un señor en el Guaviare que lleva 30 años colono, usted es un colón, con lo que tiene de connotación la palabra color, ¿no? De colonizador. Entonces es interesante como ver esos asuntos en ese panorama de las preguntas que me estás haciendo. Respecto a la última cosa que quiero anotar es sobre si esos retos existían. Yo creo que sí, para muchos, un círculo muy cerrado, ¿sí? Todos estos investigadores que vinieron a Colombia, toda esta gente que hizo lo de Araraquara, que fue un proyecto grandísimo, que empezaron inclusive los holandeses allá, que se dieron cuenta y categorizaron muy bien el potencial productivo de todos estos suelos, y ya nos anunciaron cosas y dijeron, oiga, ahí ese tipo de agricultura no va, ahí ese tipo de agropastorismo, eso no va, pero nadie hace caso. O sea, las instancias gubernamentales que tenían eso decían esto, pero no había manera de que la gente escuchara en sus propios territorios. Entonces, sí lo sabíamos, un sector minoritario, pero se demoró mucho en irse tornando y trascendiendo a ser apropiado por otras instituciones, mucho más por la población civil y mucho menos, o sea, por la gente que se mueve de manera flotante, que es otro punto, una característica de todas esas poblaciones, y que lo que quiere es una oportunidad de trabajo, no importa que sea, ¿sí? Lo que necesita es solventar su asunto. Entonces eso ha creado una configuración en unas áreas bastante difícil de atender ahora, justamente porque tenemos conflictos
de pobladores en áreas de reservas protegidas, en parques naturales, y no es un pedacito, ¿sí? Y porque, como ustedes saben bien, desde que se generó todo el tema del proceso de paz, los picos de desforestación se aumentaron de manera muy, no solamente difícil, sino aterradora, con el surgimiento de otra serie de ocupaciones importantes en esas zonas, pues, que involucran ganadería, apropiación de la tierra. Bueno, entonces yo dejo por ahí como para comenzar, profe. Bueno, pues yo tengo que hablar con muchísimo pudor frente a una experta del Amazonas, pero quiero hacer una referencia primero a lo que mencionabas, que Amazonía se consideraba como un territorio desierto. ¿Qué querías decir? Fíjate tú que si uno ve la palabra páramo es un desierto, y entonces cuando llegan nuestros antepasados españoles y ven ese territorio, le ponen páramo. Y el páramo nuestro es todo lo contrario de lo que el diccionario define como páramo. Entonces es una cosa bien interesante. Lo otro también, cuando se menciona que es un territorio desintegrado del mapa mental de Colombia a pesar de ahora, ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia en general. Y ahora yo voy a hablar después un poco más con énfasis del Cauca, que es el territorio del cual yo soy parte. Pero fíjate que es el problema que tiene la costa pacífica, por ejemplo. Colombia está comenzando a descubrir el Pacífico. El terremoto que pone el tema en la agenda nacional fue el terremoto de mi ciudad, Popayán, en 1983. Pero y entonces el país se dieron cuenta de que aquí había terremotos, cosa que de todas maneras toda la vida ha habido, pero digamos en el siglo XX ese aparece. Pero habíamos tenido el terremoto de Tumaco en 1979, y para la Colombia andina y Caribe eso era una cosa por allá lejos en el África, no tenía nada que ver. Entonces uno de los problemas y de las debilidades, de las vulnerabilidades que tenemos en Colombia es precisamente ese. Y otro comentario muy breve, porque como les digo, Dani, que es quien nos puede ilustrar más sobre esto, es que de todas maneras una cosa está pasando importante con la crisis que estamos viviendo en este momento en Bogotá y la Sabana y en el resto de Colombia, pero particularmente Bogotá y la Sabana, y es que la gente, y en esta región y en esta ciudad donde se toman las decisiones del país, están comenzando a darse cuenta de algo que en la teoría algunas personas lo aceptaban, pero que en la práctica no, y es que nuestra estabilidad hidroclimática y en consecuencia nuestra estabilidad en términos de gobernanza y en términos de todo, depende precisamente de esos ecosistemas, la Orinoquia y la Amazonia, que además son un continuo, no son dos cosas distintas. Conversábamos ahora de una cifra que la primera vez que yo la vi en el inventario de humedales del Humboldt, yo pensé que se le habían ido tres ceros, y es que en la Orinoquia existen 14 millones de hectáreas de humedales. 14 millones de hectáreas de humedales. Me acuerdo hace años, una persona muy amable de la UPRA, la Unidad de Prevención Rural Agropecuaria, me dijo que quería que yo les hiciera una charla allá, y todo. Le dije, listo, me encanta la idea, pero le quiero hacer una pregunta a usted que daría yo allá, y para que después allá no le van a decir cómo vino a traer ese loco aquí. Entonces, y yo le dije, se acaba de aprobar el modelo CIDRES, un proyecto de zonas de desarrollo rural, parecido al que han implementado en la Pampa Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en muchas partes, que consiste en grandes extensiones de monocultivos enormes. Y mi pregunta era, allá cuando se aprobó el modelo CIDRES para Colombia, ¿pensaron cuál podía ser el impacto sobre la estabilidad hidroclimática del resto del país? Eso que tiene que ver, tiene absolutamente todo que ver. Y entonces, inclusive ya en la teoría se venía como aceptando a ese nivel teórico de que era necesario proteger esos ecosistemas que se engloban bajo los nombres de la Orinoquia y la Amazonia, porque de eso depende nuestra estabilidad, pero apenas ahora estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso ahora de una manera muy dramática. Benditos estos aguaceros, pero todavía no se han recargado los embalses, todavía tenemos eso. Y resulta que eso depende fundamentalmente de la estabilidad hidroclimática de la Amazonia y de la Orinoquia. Y donde esa estabilidad se afecte como ha venido afectándose cada vez más, entonces
estamos en un problema como el que tenemos ahora y que no sabemos cómo lo vamos a superar. Ojalá lo hagamos. Inclusive a mí me toma un poco de sorpresa pensar en todo el sistema Chingaza sin agua, por ejemplo. Y vamos a ver, ahora comienzan estos aguaceros que benditos sean, pero de todas maneras, de aquí a que caigan allá en el sistema y que comience otra vez que comencemos a decir, bueno, ya solucionado el problema, conjurado ese problema, nos falta mucho tiempo, pero eso depende también de lo que se está hablando ahora. Y otra cosa, y escúchame que yo me cite acá, pero cuando se estaba firmando o mejor dicho, antes de que se firmara el acuerdo de paz en Cartagena con Planeta Paz y con Indepaz, me invitaron a hacer un texto que se llama La necesidad de hacer la gestión del riesgo al paz-conflicto. Y lamentablemente no se le hizo gestión del riesgo al paz-conflicto en muchos aspectos, y uno de esos aspectos fue precisamente eso. Había territorios allá en donde las FARC tenían un control muy grande, y cuando las FARC se dejaron esos territorios, eso quedó abierto a la gente, y comenzó entonces la explotación, la deforestación. Tú me acordarás ahora cuál es el nombre de esta carretera, ya no es la transamazónica, pero sí es una carretera una transandina, digamos, que piensa venir por todo el borde de la vertiente oriental de los Andes, y que venía a pasar por acá para salir a Tribugá. Afortunadamente el presidente Santos y Luis Gilberto Murillo, hoy canciller de la República, y hoy ya todavía se nos todo el día se escapó el Perú, pero de todas maneras, siendo ministro de Ambiente, dijeron no a esa carretera, pero ya la deforestación. Entonces yo lo que creo es que hay que insistir en eso para que cada vez que no tengamos agua, pensemos que ahí hay una responsabilidad que hay que asumir frente a esos territorios de los que estamos hablando en este momento. Entonces era como lo que yo quería comentar ahora. Y un último puntico, nomás una cuña, y es que muchas veces utilizamos metáforas que no son acertadas cuando hablamos que el parque del barrio o la selva amazónica son el pulmón del mundo. ¿En qué se parecen? Que hacen todo lo contrario. Un pulmón toma gas carbónico, toma oxígeno y lo convierte en gas carbónico. La selva o el parque toma gas carbónico y lo convierte en oxígeno. O sea que cuando hablamos es una metáfora muy desafortunada para referirse a estos cuerpos como pulmón, porque hacen todo lo contrario. Los reales son como un riñón. Yo diría que se podemos compararlo en gran medida con el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico somos todos. O sea, todos nosotros es sistema inmunológico, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema óseo, y el sistema de valores y el sistema de creencias es parte del sistema inmunológico. Y en el Amazonas hay eso, hay unos sistemas de valores y de creencias fundamentales que ojalá puedan ser contagiosos para otros territorios complejos. Hablemos de apropiación. Nosotros estamos viviendo un momento como vertiginoso en los cambios estructurales que tenemos en el día a día. Me acuerdo, no sé, mi abuelita, que debió nacer, era bastante mayor que yo, pero debió nacer como a principios del siglo XX. Un día yo le pregunté si una película de Almodóvar no le había parecido un poco impactante, porque bueno, mi abuela era del Cauca y ortodoxa, católica, tal, y en la película había travesti embarazado, mamá embarazada decida con bebé, etcétera, etcétera, cirugías plásticas a diestra y siniestra. Yo le pregunté, ¿te pareció fuerte la película? Y me dijo, ay no, mi amor, fuerte si yo vi al hombre llegar a la luna. Bueno, entonces el siglo XX fue vertiginoso, pero el XXI está siendo verdaderamente impresionante. Y en los territorios como que eventualmente tienen menos carreteras, están menos conectados en algún sentido, como por las vías usuales de comunicación, etc. La existencia, por ejemplo, hoy de las comunicaciones por celular o de motocicletas, eventualmente en lugares menos inundables, si quieren, a cambiar las dinámicas entre las poblaciones, el acceso a la educación, etc. Yo creo que la pandemia nos puso muchos riesgos y aceleró también, en cierta medida, el proceso como de
uso de ciertas herramientas nuevas, digitales, que implican conectividad y demás. Entonces estamos en ese escenario, estamos en un escenario que tiene nuevas herramientas, que implican también unos peligros y unos riesgos y que implican también una adaptación pues como a estas novedades. Y a veces son serias. Piensen lo que pasó en Europa después de que surgió la imprenta. El punto no es que tan brillante es un descubrimiento, sino cómo lo usan las comunidades. Y entonces aquí tenemos varias piezas de tecnología impresionantes en la mano. Bueno, entonces eso por un lado, digamos, estamos en un escenario que nos trae estas nuevas herramientas, y por el otro, venimos de un país que está negociando un conflicto de largo aliento, ¿no? Violento, difícil, de un lado en el que muchas veces los estudiantes están en los centros urbanos y no salen tanto, no tienen visitas de campo, no se mueven, o en que las personas que están en los territorios que eventualmente tienen menos conexión, les ha costado trabajo acceder eventualmente a centros en donde se están impartiendo ciertos saberes. Y me parece que últimamente se están abriendo esos puentes, me parece que hay más intercambio, que hay más conexión. De otro lado, pues la problemática ambiental nos ha puesto en el primer renglón el valor de los saberes locales, de cómo ha hecho la gente para tener relaciones anfibias con un territorio inundable durante cientos de años, pasándoselos de generación en generación, o cómo ha resuelto problemas de la vida cotidiana que están ahí, que se heredan, que se transmiten. De otro lado, venimos de un país que no ha tenido unos currículos sistemáticos en la educación primaria y secundaria escolar de clases de historia y geografía. Es parte de nuestra historia con la violencia no tener clases de historia en Colombia. No sabemos cómo contar todavía cuál es la historia de ese conflicto, de cuáles son las paces, de si sabemos o no en Colombia hacer las paces. Tenemos muchas dudas al respecto, y pues desde los años 90 hay unas clases de sociales en donde se hace un popurrí como entre educación cívica, un poquito de geografía, unas nociones de historia, pero lo cierto es que no sabemos demasiada geografía colombiana, no sabemos demasiada, y tenemos vacíos serios, dramáticos de historia de Colombia también. Entonces, con todas estas consideraciones diversas que yo acabo de plantear, que deben ser limitadas, tal vez yo no estoy viendo muy bien el panorama, ¿cómo podemos contribuir para tener una apropiación mejor, tanto de la información que hay sobre el país, para conocerla? Y podemos hablar aquí del himno del Cauca, si quieres, vamos a empezar por ahí. Por un lado, para cómo tenemos una educación más erudita al respecto de nuestro territorio, cómo nos empezamos a saber nosotros cuáles son las cuencas hidrográficas, dónde caen, norte, sur, oriente, occidente, sin Waze, a ubicarnos a nuestra relación con el espacio. Y lo otro es cómo hacemos para que los territorios locales se apropien de la universidad pública y la universidad pública sea receptiva a sus voces, no lo contrario, no para que desde los centros urbanos se eduque a los territorios. Yo pienso que esa ecuación eventualmente se puede invertir también, y que podría eventualmente ser muy sano acompañado de otras cosas. Entonces, Gustavo, si quieres, empecemos por el himno del Cauca. Con una introducción. Vamos para allá. Primero, yo pienso, y esto no es una cosa catastrofista, es más, digamos, es realista, estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era total, un cambio de era que se venía a venir desde hace mucho tiempo, pero quizá ese cruce entre crisis climática, ya reconocida no como cambio climático, que es una parte de la variabilidad climática normal, sino ya como una crisis climática que genera, entre otras cosas, la mutación de ese ser que teóricamente no es un ser vivo, que es el virus, el coronavirus, pero que tiene una inteligencia coevolutiva impresionante. Cuando pierde su hábitat natural, cuando pierde sus hospederos naturales, tiene que salir a buscar nuevos vectores, y se transforma para los nuevos vectores y escoge el mejor posible, que es el ser humano. Y entonces aparece la pandemia ligada, interrelacionada con la crisis climática, y comenzamos entonces a darnos cuenta de que ya estamos en un cambio de era. Y yo comparo esto, y después, hace tiempo después me halagó además no estar tan equivocado, que alguna vez en Naciones Unidas, en una asamblea lo compararon
con lo que vivieron los dinosaurios cuando el aerolito. Entre otras cosas, gracias a eso nosotros estamos hoy aquí, porque hasta ese momento nuestros antepasados remotos mamíferos vivían escondidos entre las grietas, y porque el que sacaba la cabeza se lo tragaba un dinosaurio. Pero es cuando desaparece, cuando viene el aerolito, genera unas transformaciones ambientales profundas, desaparecen los dinosaurios y comienzan los mamíferos a aparecer, y van coevolucionando, se van transformando y aparecemos los seres humanos. Yo creo que en este momento la cultura humana y la especie humana, pues lo mismo, estamos ante un reto de supervivencia como especie. Oímos con frecuencia decir que hay que salvar el planeta, y resulta que el planeta se está salvando solo. El planeta ha activado su sistema inmunológico para deshacerse de una especie que por una parte es maravillosa y a la cual yo me siento absolutamente fascinado y orgulloso de pertenecer, como es la especie humana. Cuando veo las fotos del telescopio Webb o del telescopio Hubble, o cuando oigo una sinfonía, o cuando veo un poema, o cuando veo un graffiti, siempre cito el mismo graffiti porque hay muchos, pero eso me encanta, que estaba en el hospital psiquiátrico de Cali a la entrada y decía: aquí el cliente nunca tiene la razón. Yo digo, bueno, una especie que logra hacer eso es una especie maravillosa, una especie que más o menos en nuestro cerebro tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, y resulta que la galaxia Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 millones de planetas, de estrellas, y el universo tiene aproximadamente 100.000 millones de galaxias. O sea que cada ser humano, cada uno de estos 8.000 millones de seres que estamos en este planeta, somos un fractal, como un modelito de esa complejidad del universo. Eso es una maravilla, pero al mismo tiempo comenzamos a eliminar todo lo que en ecología se llaman los controles ecosistémicos. Comenzamos a transformar eso y nos fuimos convirtiendo en una plaga. Entonces, lo que está haciendo el planeta es activando su sistema inmunológico para deshacerse de una especie que se ha vuelto una plaga. Y nuestro desafío entonces no es dejar, no es salvar el planeta, sino dejar de ser plaga para que el sistema inmunológico se ponga aparte de nosotros. Ese es el desafío. Una pregunta que desde hace un tiempo vengo haciendo en mis charlas: por favor levanten la mano las brujas que hay aquí en este auditorio. Vean, hágame el favor de ver la importancia de eso, porque una de las cosas que necesitamos para dejar de ser plaga es el enfoque de género, no en beneficio solamente del género femenino, sino en beneficio de la especie humana, porque una de las cosas que nos ha convertido en plaga es el machismo. Y entonces es el machismo, esa expresión del machismo que es el antropocentrismo, que es el urbanocentrismo. Entonces, ¿cómo pasamos no solamente al biocentrismo, sino incluso al cosmocentrismo, que me parece que es un desafío que es absolutamente fundamental? Entonces, creo que ese es el tamaño de lo que tenemos nosotros. Necesitamos entonces una transformación profunda de la educación, una transformación profunda, y ya lo mencionaron ustedes dos también. Tenemos que cambiar los currículos. Y entonces se hablaba ahora de todos los conocimientos de las culturas ancestrales, no solamente las del Amazonas, sino de todas partes. Tenemos que recuperar el sentido profundo de la palabra mito, que se volvió sinónimo de mentira, sinónimo de error. Cuando es una cosmovisión que le da sentido a la existencia, con una ventaja: es que los mitos se aprenden en el seno materno, en la leche materna, y lo que uno aprende en la leche materna después no lo olvida. Entonces, todos estos ecosistemas andinos, del Pacífico, de la Amazonia, de los que queramos, del Caribe, están llenos de mitos, y son mitos que le dan sentido a la existencia. Cuando se dice cuando en La Guajira dicen que la macuira es sagrada, es porque hay conciencia de muchas generaciones de que si se deteriora la macuira, se pierde la posibilidad totalmente de habitar en La Guajira, y así en toda la Amazonia está llena de mitos. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Yo soy del Cauca, y tuve una experiencia ahora, antes de Semana Santa, en un evento que se llamó Tucán, que organizó el Ministerio de Turismo con la Cámara de Comercio, con la Universidad del Cauca. Tucán es turismo comunitario andino. Me dijeron que querían que yo abriera la conferencia con una presentación del Cauca, y entonces yo puse el himno del Cauca, que en los años 90 me invitaron a que lo escribiera. Yo no quería escribirlo, yo no tenía ninguna experiencia como hipnotizador, pero mi mujer me dijo: escríbalo usted, porque si no, cualquiera que lo escriba usted va a salir a criticar. Entonces yo dije: bueno, voy a escribir una cosa que cuando un niño o una niña
en primaria se lo aprende, después pueda presentar un examen de geografía del Cauca sin tener que abrir un libro a estudiar. Entonces, sigamos. Vamos a oír entonces el himno del Cauca. Vamos a oírlo porque, bueno, las imágenes que acompañan esa versión son muy bonitas, pero vamos a oírlo porque el desafío es eso. Ah, ahí están. Ah, bueno, maravilloso. Gracias. Se pierden las imágenes, pero aquí las tenemos. Vamos a verlas, vamos a verlas. De los 90. En este momento no te podría decir exactamente cuándo fue. Pero sí. Pero la idea es un poco eso, es decir, que desde la... Tú me contabas que en el colegio, cuando estabas chiquito, lo cantabas, lo aprendías allá. Que entendamos que biodiversidad es lo que somos y que nuestra mayor riqueza es la biodiversidad. La biodiversidad del Cauca incluye cóndores andinos y ballenas. Tenemos nieves perpetuas, de las pocas que quedan en el Nevado, que no es del Huila, sino el Nevado Huila. Que claro, además admiro y quiero mucho Huila, pero el Nevado del Huila. Hasta arrecifes de coral. Tenemos páramos y tenemos manglares. Pero además tenemos indígenas, hay una cantidad enorme de culturas indígenas distintas, cada una con su lengua, con sus mitologías, con sus ancestros, con sus cosmovisiones. También los grupos afros, hay muchísimos en el norte del Cauca, en el Patía, en el Tierra Adentro, y son distintos entre sí. Y esa combinación que se llama blancos, pero ese mestizaje que es una mezcla de todo. Y resulta que allí hay unas cosas maravillosas, y eso que estoy diciendo ahora es un resumen de lo que es Colombia. Y aquí también, esto lo cuento en todas partes, pero con esto soy una palabra, y es que mi mamá me contaba que mi bisabuelo, que era de Santander de Quilichao, después se fue a vivir a Popayán, México, a principios del siglo pasado, lo llamaban porque había una persona enferma en una casa. Entonces llegaba a la casa, examinaba a la persona enferma y lo primero que hacía irse a la despensa y a la huerta. Y lo primero que recetaba era lo que encontraba en la despensa o en la huerta. Y si no encontraba nada allí, entonces iba a la farmacia americana y preparaba la medicina. Pero en la despensa y en la huerta de Colombia y de cada región, en la despensa y en la huerta del Cauca, tenemos los remedios. Yo me atrevo a decir que para, no sé si exagero el 100, pero sí el 99% de los problemas que tenemos ahora, de la soberanía alimentaria, basada en lo que hoy se llama la agroecología, de inclusive transformación de conflictos
que parece increíble, un proceso que se llamaba los diálogos increíbles, eso no fue el campo, sino otras partes, pero los diálogos imposibles. Cómo se lograba, y pues toda esa sabiduría la tenemos, forma parte de la biodiversidad colombiana. Y yo creo que si aprendemos eso desde la escuela misma, parte del matoneo, que es uno de los problemas que se están revelando como muy graves en los colegios desde la primera escuela, es porque el que es distinto ya es motivo de burlas, cuando aquí tenemos que ver cómo el hecho de ser distinto se vuelve una cosa importantísima. Cuando se creó el Ministerio de la Igualdad, yo le envié unos mensajes a Francia Márquez, que es muy gentil conmigo, y yo creo que ese mensaje llegó, y después conversando le contaba cuando en algún momento yo estaba trabajando con una organización que se llama FUNCOP y con una negra del norte del Cauca, y entonces me decía, es que tenemos los mismos derechos porque somos iguales, y yo le decía, usted es mujer negra y yo soy hombre blanco. Si para tener los mismos derechos necesitáramos ser iguales, o usted se queda sin derechos o yo me quedaba sin derechos. Y el principal derecho es el derecho, o sea, tenemos los mismos derechos porque somos distintos, y el principal derecho es el derecho a ser distintos y a tener los mismos derechos, no porque seamos iguales, porque eso no existe, sino porque somos distintos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una cosa importantísima. Ya había dicho que terminaba con eso, pero una última cuñita, una cosa que a mí me llena de esperanza ahora también, tiene que ver con el Amazonas, es que si nosotros logramos transformar la relación de la Colombia rural con la Colombia urbana, si logramos que deje de ser una relación, y lo digo con tristeza como integrante de la Colombia urbana, si logramos entender que la relación que nos une a estas dos dimensiones de Colombia, que deberían ser un yin-yang, es una relación de parasitismo de la ciudad hacia el campo y no al revés, yo creo que si logramos transformar eso, comienza a cambiar, es como una aguja de acupuntura que comienza a generar dinámicas que nos permiten cambiar muchas de las cosas que tenemos. Y que entendamos, por ejemplo, en Bogotá y la Sabana, que nuestro derecho a la vida con calidad y dignidad depende de que el derecho a la vida con calidad y dignidad de los humanos y no humanos que están del otro lado de la cordillera se respete. Entonces, me imagino cardúmenes también de jóvenes, hombres y mujeres de puerta en puerta evangelizando, para que se entiendan en todas las casas urbanas que nuestra calidad de vida depende de la calidad de vida de la Colombia rural. Bueno, profe, le coge el hilo ahí con esa, digamos, esa alegoría que hace a la biodiversidad que tenemos en toda Colombia y que se salvera pues en muchas zonas como la Amazonía, donde biodiversos hasta que más, y Colombia toda súper reconocida por eso. Pero en el tema cultural somos iguales, e inclusive produciéndose cada vez más no sé, variantes de esas culturas, situaciones de esas culturas, porque pues por supuesto no es lo mismo, no sé, un NASA que está en su territorio que un NASA que está en Popayán, o un NASA que está en Bogotá, y así, o sea, tenemos todos los gradientes, tenemos pues mucha gente ya afro de esos territorios muy bien preparada, muy bien formada, que está en instancias del gobierno ya, y tenemos pueblos aislados, todos esos contrastes en el mismo territorio. Entonces es complejo entenderlo, y también es complejo, digo yo, volcar todo esto en algo que me parece muy importante, que usted lo señala, no quizás de esa manera, pero es volver las aulas diversas. O sea, tenemos que atender diversidad. Alguien decía, no, es que vamos a hacer trabajo intercultural, pero esto va más allá del trabajo intercultural concentrado únicamente en las, digamos, pueblos minorizados, no minoritarios, sino minorizados por las condiciones, por lo que se entiende ahora como pueblos étnicos. Yo creo que realmente para poder generar una manera diferente de pensarnos todo esto, es vivir esa diferencia. Y vivir esa diferencia requiere hacer conciencia, no solamente del derecho también, pero justo poder participar de ella, poder llevar a las aulas comidas diferentes, canciones diferentes, historias diferentes, sí, y quizás así vamos a tener una mejor oportunidad de construir un país colectivamente donde no nos señalemos unos a otros en diferentes tonos, y particularmente si estamos en, digamos, en instituciones diferentes, ¿no? En colegios y todo esto.
Entonces hay que generar esos espacios de convivencia para poder crecer juntos con un sentido pues que nos convoque, como ya lo mencionaba el himno. De lo contrario vamos a seguir en unas situaciones muy difíciles, no reconociendo a los que están allá al otro lado de la cordillera por lo mismo infinitamente. Está muy claro que ambientalmente la pertenencia a esos corredores biológicos y ambientales pues es fundamental para todos, y no solamente los de acá de Sudamérica, sino nosotros también sabemos ya que dependemos de las arenas del Sahara, porque la tierra pues finalmente es un solo organismo, y eso hay que volverlo popular, hay que volverlo al alcance de todo el mundo, hay que crecer con esa conciencia para pues tener, digamos, también una actitud diferente frente a lo que hacemos en las aulas los profesores particularmente, ¿no? Yo quedé muy sorprendida cuando estuve en Holanda, porque yo pensaba que no había discriminación, un país que se precia de ser tan moderno, tan liberal, ¿no? Y resulta que tenía un compañero que trabajaba en las escuelas mal llamadas negras de Ámsterdam y eran realmente guetos. Y fue muy difícil para mí entender por qué teníamos luego, bueno, no solamente esos guetos, sino también los guetos turcos, y también viví en un barrio turco. Básicamente porque te garantizan la salud, todo esto, pero no te juntes con el otro, o sea, eso no puede pasar. O sea, cada cual estudia en lo suyo, en su sector, y hasta ahí estamos todo bien. Ya cuando, digamos, hay una pretensión de generar nociones que vinculan lo afectivo, lo cultural, esto ya puede no ser tan conveniente. Me parecía tremendamente complejo, y pensaba cómo nosotros, de todas maneras, como latinos, somos mucho más abiertos en ese sentido, nos mezclamos mucho más, pero también depende de las regiones y las situaciones que uno ve. En lo que es la Amazonía, y asumo, en muchas otras partes de nuestro país tenemos situaciones similares. Una cosa es la Orinoquía, con esta tradición tan fuerte de colonización que viene desde el siglo XVII, ¿cierto? Que impulsa pues, todo este desarrollo ganadero y la manera como eso se organizó allá, donde realmente hay pueblos que perdieron mucha población y otros cambiaron completamente de su lugar. En fin, eso es un panorama muy diferente a lo que te encuentras, por ejemplo, en Leticia, donde pues la gente, la población tiene sus culturas vivas, no tenemos problemas realmente territoriales a menos que esté cerca de perímetros urbanos. Es otra cosa, y son otras las situaciones que hay. Y sin embargo, yo creo que en todos los escenarios hay que ir mucho más allá de la interculturalidad, hay que ir a poner realmente aulas diversas desde el principio para que todo esto llegue a la escuela. Como llega la cumbia, que llegue el casabe, que llegue la fariña, que llegue la butifarra, lo que se come en todas partes. Y bueno, por la comida entran muchas cosas. Yo tengo muchos cursos con comida, porque es una manera de conectar con los recursos, con las cadenas de valor de lo que se produce en esos lados. Entonces es muy interesante, digamos, eso. Pero eso hay que hacerlo, digamos, masivo, política pública, porque no sucede. Yo he tenido que lidiar con textos de colegios donde no existen muchas cosas, y eso porque mi hija me los trae y dice, mamá, mira, y entonces yo le digo, ay, hija, sí, porque ya hasta los chicos ven muchas cosas que los profesores no son capaces de abordar en el aula, y es esto, esa convivencia con la diversidad de culturas y de conocimientos. Frente a lo que dice el profe y la pregunta también de, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo hacemos para que la universidad llegue a todos esos territorios? Yo creo que la universidad está en muchos territorios, ya está. Tienes que expandirse, pero la universidad ya está. Y esta, la nacional, y otras universidades están presentes. Y la apuesta a esa expansión también requiere mucha, yo creo que es arrojo también, de acá, de los centros, efectivamente, que miran hacia allá, pero que ven oportunidades de crecimiento frente a las culturas, no solamente por el hecho mismo de ese valor que tienen, sino también por las necesidades y demandas de tener acceso a una educación, y que lo han dicho durante siglos, es un derecho postergado, ¿sí? La educación superior en las áreas periféricas de Colombia, en sus indicadores, es vergonzante para todos, para mí también, y ese reclamo se lo hacen a uno permanentemente, ¿cierto? Por supuesto, ¿qué tipo de educación debe llegar allá? Hay que construirla. Yo no tengo todas las respuestas,
estamos empezando, pero una de esas respuestas es que justo primero hay que llegar. Y llegar allá implica que nos transformemos todos, que nos transformemos en, primero, nuestra mirada, porque mirar para allá cuando son poquitos. Si nosotros mantuviéramos el modelito de cantidad por número de profesores, oferta y demanda, no hacemos nada. No conozco un solo programa de inclusión que para romper la brecha vaya ingentes esfuerzos económicos en todo el mundo, porque así es, o sea, son siglos donde no hemos podido llegar ni siquiera con la calidad pertinente para la básica y secundaria, donde en el 2000 nos estábamos peleando el final del concordato y un Estado delegado por un siglo a la Iglesia. Me disculpan acá, todos no tengo nada con la Iglesia, la historia es contundente, ¿cierto? Entonces ahora estamos en otro momento, estamos en el momento de dar el salto para otro lado. Tenemos autoridades indígenas en esos territorios, tenemos otros niveles de gobernanza y quizás ese es un punto clave para fortalecerlos. Transformándonos implica como nacional también generar diferentes procesos de admisión, atender la diversidad y hacerlo con la seriedad de que vamos en el camino que es, hacerlo con la gente y no solo para la gente, hay que construirlo con la gente y esos canales por ahora pienso que son los que podemos como mencionar. Gracias. Estábamos hablando, cuando preparamos estas preguntas, una de las partes de nuestra conversación fue, estábamos charlando y fue como, bueno, pero ¿cómo se escuchan los territorios? ¿Qué cosas se escuchan de los territorios? O lo que llamamos los territorios. Y entonces Santiago me contaba, bueno, por ejemplo, cómo se hace el calendario semestral a la luz de las distintas como disposiciones, no solamente climáticas, sino además culturales de las distintas localidades, ¿verdad? Porque es que esta es una educación que está muy centrada en las ciudades. Entonces, no quisiera como interrogarlos alrededor de ¿a qué prestamos oído? ¿Cómo priorizarían ustedes los puntos a los que hay que prestarles oído para que los currícula de la universidad superior pública atiendan la voz local y la incluyan? Le den un lugar central en el diseño curricular. Es una pregunta difícil, pero tenemos que empezar a imaginar hipótesis y respuestas y yo pienso que este es un escenario inmejorable para hacerlo. Es pregunta compleja, ¿no? Cada una de ellas. Pero, a ver, pensemos. Ya dijo el profe dos cosas importantes que las retomo. Una, son realmente todo este tema de manejo de los entornos que conocen muy bien estos pueblos. ¿Sí? Estoy hablando de los pueblos indígenas, negros, toda esta gente que lleva tanto tiempo allá. Un campesino después de 20, 25 años tiene muy claro qué pasa ahí. Independientemente de lo que suceda, tienen unos aprendizajes enormes, eso hay que escuchar, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona eso? Lo segundo, hay unos puntos críticos que yo digo son los datos de la pandemia. Bueno, no, porque no todos fueron buenos, pero la pandemia nos puso en un lugar que evidentemente los que estábamos en la ciudad estábamos muy lejos de sobrevivir si no teníamos comida y nos hizo repensar qué es lo que haremos con las cadenas de valor de los alimentos que traemos. Porque me tengo que comer una cosa que en Leticia, voy a poner un ejemplo, un pollo que viene más o menos unos 3 meses subiendo por el Atlántico hasta llegar a estas comunidades en congelado, en vez de generar un galpón y comerme un pollo fresco, ¿sí? Producido ahí y pagar obviamente menos dinero porque lo consumen en masa sin tener en cuenta el daño ambiental en todo ese proceso, ¿sí? Entonces los alimentos para mí son un punto clave no solamente en el tema de la identidad, sino en el tema de la formación de la gente, en el tema de la economía, en todo. Cuando uno hace este trabajo de repensarse todos los temas de seguridad y soberanía alimentaria, sí que es relevante para toda la gente. Yo es un punto que es clave para cualquier cosa que se piense con ellos, porque además ellos lo discuten. De hecho, mucha gente que vivía el turismo le tocó parar y volver a sembrar, porque
porque no había más entradas. Y nosotros dijimos, bueno, esto va a ser un impulso, no, apenas paró, llegaron los aviones, llegó el turismo y estamos en situaciones muy difíciles. Por eso esto hay que volverlo programa curricular. O sea, otra cosa que esté incorporada, que te genere el reconocimiento, eso. Pero hemos hecho unos ejercicios muy interesantes tanto en los cursos como en un diplomado, además de una academia abierta, o sea, un diplomado donde tengo estudiantes doctorales, estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría y gente de pregrado y paisanos, como decimos allá, que es popularmente todo el que quiera, indígenas, sabedores, mujeres, que traen lo suyo también. O sea, no hay que tenerle miedo a esos escenarios, porque esos escenarios realmente nos permitir todas estas cuestiones que son transversales a todos, además cuando vivimos allá, ¿no? Es que esa es la otra cosa que quiero decirlo acá. Nosotros somos campus en el campo. O sea, usted hace campo, investigación, lo que quiera, observación, desde que se baja del avión. O sea, es tanta la cosa que tú puedes ver que cuando lo miras así, cuando lo promueves así, pues realmente estás en un sitio muy particular, con muchas cosas para aprender. Y eso es algo que yo rescato de todos esos lugares, San Andrés, Orinoquia, todo. Estás en el campo, en el campus, en el campo, ¿sí? No tienes que hacer todo un trabajo dificilísimo para llegar a donde sea. Entonces eso genera una actitud diferente frente al currículo. ¿Qué nos han dicho ellos? Porque tenemos un proceso que la profesora Valentina también lo conoce, de gestión territorial, solicitado por ellos, que es digamos, un pedido importante, y es la gobernanza. ¿Cómo hacemos la gobernanza en estos territorios? Y ahí sí, ellos tienen experiencia en entender el tema del límite, el parque, ¿no? Pero también tienen, porque lo estamos haciendo con pueblos tucanos, la frontera con el Brasil, la gente de la Papori, de Asilla, de Acaipí, las organizaciones de allá, y también tienen no solamente el conocimiento del límite, del área como tal en el papelito, como ellos dicen, sino que tienen el límite de esas áreas como territorios cuerpo, áreas ancestrales donde ahí sí que están los humanos y una especie de cosmopolítica para manejar eso. Bueno, ¿cómo vamos a armonizar eso con este tema y ese arrobo administrativo de normas que los involucran? Yo no lo sé, pero estamos haciendo los acercamientos para entendernos y poder proceder a hacer este programa, a gestarlo con ellos, a anidarlo y que obviamente recogiendo lo que ya se ha hecho en otras partes, pero que es un punto crítico, o sea, gobernanza y alimentos, en todo el sentido. También, si no tienes claro eso, ¿qué comes? Empiezan la gente a perder las posibilidades de alimentarse, las cosas más maravillosas, y empezar a incurrir en la dieta, bueno, como quieran denominarla, pero una dieta o nutricéntrica, con todos los nutrientes, o con lo que le alcance, que nos pasa, y abandonar comida de la buena para comprar comida de prestigio. Entonces yo prefiero, en vez de comerme mi pescado fresco, lo vendo y llego con una libra de arroz. Entonces es muy importante saber qué comemos y qué son nuestros alimentos todos. Esto dejo porque el profe aquí se ha conversado. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Ya se acabó el tiempo? Bueno, lleven 18 segundos, que fue el tiempo en que se destruyó Popayán en el terremoto del 83. No, pero voy muy rápido, simplemente para mencionar dos momentos que resumen mucho de lo que se ha hablado aquí y que a mí me ayudaron a recargar la batería de la esperanza. Uno, el suceso de cómo se salvaron los niños del Guaviare. Eso es una cosa que creo que para Colombia fue importantísimo, y sobre todo por esa niñita de 15 años o de 13 años que salva a los hermanitos y todo, pero y la mamá que se muere pero que alcanza a darle una serie de instrucciones, y que la niña lo salva a todo el grupo por lo que había aprendido en su chakra amazónica con la abuela y con el resto de la familia, y el papel del perro y la compañía indudable de los espíritus de la selva. Eso fue un momento absolutamente maravilloso. Otro momento absolutamente maravilloso, y que en estos días se repite: yo nunca he podido patear una pelota y que coja para donde yo quiero, no, nunca, ni he sabido de fútbol ni nada, pero este desempeño, esta imagen de Colombia hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, de la selección femenina juvenil de fútbol. Esta cosa absolutamente maravillosa, en primer lugar, porque pluriétnica, multicultural, como además mujeres y además de menores de 15 años. ¿Sí? Y una cosa maravillosa es que a cualquiera le preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu mayor fortaleza? Y contestaba: el equipo.
Y ayer veía yo otra de estas niñitas que se está luciendo y le preguntaban a varias, ¿cuál es tu mayor fortaleza? El equipo. Tenemos que aprender todos en Colombia eso. Tenemos que hacer que cuando lleguen los niños o las niñas del colegio no les preguntamos qué puesto sacó, sino cómo le fue al curso. ¿Cómo le fue al curso? Y aquí vemos algo que lo aprendí precisamente vía Francia Márquez del Ubuntu. Soy porque somos. Me fue bien porque al curso le fue bien. ¿Por qué en la universidad insistimos en formar por competencias en lugar de formar por convivencias? Ese es todo un desafío que me parece chévere. Otro tema así, rápidamente, simplemente que lo dejo mencionado, los diálogos de cosmovisiones. Me parece importantísimo, yo inclusive hablaba mucho, insistía y lo he vivido y me ha ayudado mucho los diálogos de saberes, pero creo que más de diálogos de saberes son los diálogos de cosmovisiones, pero diálogos de cosmovisiones precedidos por diálogos de ignorancias. Que podamos poner con toda tranquilidad, sin sentirnos menos por eso, poner en diálogo mi ignorancia con las ignorancias de otros. El tema que se mencionó también acá, alimentos, la importancia de los alimentos y alimentos de identidad. Otra cosa que a mí me emocionó y me sigue emocionando muchísimo es cuando me entero de que cuando a los negros del África los cazaban para esclavizarlos y traerlos esclavizados, resulta que traían las semillas en el pelo. Traían las semillas en el pelo, las semillas de los alimentos que le dan sentido a la vida en un momento determinado, ¿sí? Y es una forma como decir, en términos del GPS, el GPS dice que nos sacaron del territorio, pero nos trajimos el territorio en esa dimensión del territorio que es la comida. Eso es una cosa importantísima. Como los patojos sabemos lo que significa la Nochebuena popayaneja, lo que significa las granadillas del Quijo en Semana Santa, lo que significa la identidad. Una cosa también maravillosa es cómo la biodiversidad de ciudades colombianas ha aumentado, la biodiversidad urbana, porque las familias que se ven obligadas a migrar, ya sea por la violencia armada o por la violencia estructural, cuando salgan el televisor, el equipo de sonido, lo que tienen que salvar, una de las cosas que traen es las semillas de las plantas que le dan sentido a la existencia. Es una cosa maravillosa. Y lo otro, la necesidad que tenemos no solamente de hacer estos diálogos, de construir gobernanza entre humanos, hacer consultas con los humanos, sino aprender a consultarles por las buenas a los no humanos. Y ahí las culturas ancestrales tienen mucho para enseñarnos. Cómo hacer para que en La Guajira, en los campos eólicos, no solamente se haga consulta con las comunidades de La Guajira, que por supuesto hay que hacerla, sino cómo hacer consulta con las aves migratorias, cómo hacer consultas con las aves residentes, cómo hacer consulta, y hay experiencias maravillosas, y ni siquiera menciono porque se me alargaría mucho esto, con los dioses del mar a través de los otros, que son los chamanes naya. Todo eso tenemos que aprenderlo sin avergonzarnos, sin que eso sea charlatanería, sin que sea, es que son diálogos de cosmovisiones de los cuales en este momento dependemos y queremos seguir formando parte de este planeta. Y por último, ya, ahora sí, cada vez que veamos que hay algún evento desatado por un fenómeno hidroclimático, en este momento la sequía, en otros momentos la inundación, el deslizamiento, basta con preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua, y ahí aparece la causa del desastre. Y entonces hay toda una polémica entre colegas abogados y filósofos y todo sobre si tiene sentido no reconocer que el agua tiene derechos, pero lo interesante es que el agua no entra en el debate. No está esperando que haya un fallo judicial que diga que tiene derecho a desembocar, que tiene derecho a ser aturdida por el suelo, que tiene derecho a los meandros, que es un derecho que los ríos amazónicos defienden, sino basta preguntar qué derecho fundamental le ha sido violado al Río de Oro en Girón, cuando cortaron un meandro para rellenarlo y hacer allí un parque industrial, por ejemplo, y entendemos la causa del desastre. Entonces tenemos todo un desafío de transformación cultural profunda si queremos seguir formando parte de este planeta. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a agarrar el hilo también para cerrar con el camino hacia la esperanza. En primer lugar, que exista un programa como Al Habla, en donde se aborden estos temáticas pensando en la educación pública, que es uno de los lugares donde si Colombia se vuelve fuerte tenemos tantas herramientas para volvernos un mejor equipo. Tener programas como este, Al Habla, es un paso, uno de varios que se están dando en el país, y yo cuando promocioné hoy este evento en mis redes sociales lo que puse a mis amigos fue: vengan a celebrarlo. Tenemos mucho trabajo que hacer,
Pero yo creo que estamos en este cambio de era, ya estamos empezando por lo menos a tener el corazón puesto en donde hay que pensar, enfocado hacia donde hay que pensar. Entonces, pues nada, agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia esta iniciativa insustituible y a todas las personas que estamos trabajando por tener un mejor equipo y un país en el que podemos vivir con más amplitud todos, que nos habite a nosotros en la cabeza. Gracias a ustedes dos por habernos hoy dado estas palabras inspiradoras y esta visión tan informada sobre el país en que vivimos. Gracias.